todos parece recalcar en la regulación, la autorregulación, y todas las maestras y los profesionales, inclusive los padres, reconocen al terapeuta ocupacional por la integración sensorial, y eso está bien, pero no solamente tenemos esa visión, ese enfoque, tenemos otros más, ¿no? Y con esto le preguntaría a Santiago. Bueno, Santiago, tú has trabajado un poco, quizás me metería con un tema que a veces los académicos y los que decimos que sabemos, no sabemos tanto, como por ejemplo esto que tiene que ver con la expresión corporal, el yoga. Decimos, pero es que eso es otra cosa, es otra dimensión, eso es una cuestión complementaria. ¿Qué nos dices tú desde tu experiencia con las infancias en el ámbito escolar y esto de la conciencia y el manejo del cuerpo? Bueno, como bien decía Germán, el niño es un ser ocupacional también, y sus dos grandes ocupaciones son la escolaridad y el juego, sobre todo el juego. El niño es un ser activo, muy activo, que aprende a través de la exploración, de la experiencia y de la imitación del otro, del modelado, lo que llamamos la técnica terapéutica del modelado, donde uno es el propio ejemplo de, de estos niños que son como esponjas, que absorben todo lo que está a su alrededor, y por eso más que nunca tenemos que tener un comportamiento impecable. Si el niño te ve que estás sentado en la computadora todo el día, bueno, también tendrá eso en cuenta. Si ve que cada 40 minutos, que es el máximo del foco de concentración, vas a estirar la espalda, das una vuelta, tomas un vaso con agua y volvés, también lo tomará. La conciencia corporal es esto de percibir tanto el esquema corporal del que hablaban antes, como todo lo sensorial también, todo lo que nos rodea. Es decir, yo me imagino siempre que la información sensorial es un vaso que cada input sensorial, cada input vestibular, propioceptivo, táctil, visual, sonoro, lo va llenando con agua. Cuando trabajamos con niños con diagnóstico, ellos tienen un vaso más pequeño, donde la tolerancia es menor y enseguida puede rebalsar, si no se va a hacer esa descarga. En el aula, como mencionaban también, con jornadas tan largas, es muy fácil que la tolerancia y el umbral den lugar a crisis o a deambular. Entonces, desde la conciencia corporal, cuando uno enseña al niño a tener esa conciencia activa, a saber cómo está el eje, cómo está su columna, cómo está su respiración, cómo está su input sensorial, para saber cuándo tiene que pedir permiso para ir a descargarlo. Eso sería un poquito mi visión dentro del ámbito escolar, pero también en la actividad de la vida diaria. Sumando también a lo que decía Germán, con esto de la estructura que hay en el ámbito escolar, fundamental es llevarse bien con el equipo docente, y más que nada cuando uno hace una intervención, que quita esa estructura, todos esos bancos en fila donde están esperando a que una maestra esté dando un monólogo, donde uno pone todos esos bancos en un rincón y hace un círculo en el suelo para que no pierdan el contacto con el suelo. Es fundamental que los niños sigan teniendo sus posturas cercanas al suelo, posturas que se van perdiendo a lo largo de la vida, como la postura de yoga del pato, por ejemplo, que es una postura donde en cuclillas uno está agachado y las vísceras están descansando, la espalda también descansa. Los niños a partir de los 5, 6, 7 años van perdiendo esas posturas. Entonces hay que intentar acompañar, como es la etimología de terapia que viene de terapon, escudo en griego, es ser un escudo, tener las herramientas, un escudero también, acompañarlos en sus procesos de conciencia corporal. Sí, trabajo con unas tarjetitas de yoga que están muy lindas, donde se van haciendo distintas posturas, le vas indicando los pasos, en esa tarjeta aparecen otros niños haciendo las mismas posturas.
las primeras reacciones son, eso es muy difícil, eso no lo puedo hacer, pero enseguida ellos prueban, exploran y, y lo tomamos como un juego. La diferencia también, como comentaban por ahí, es que el juego terapéutico tiene un objetivo, a diferencia de por ahí un juego espontáneo o un juego donde sea más lúdico o entretenido, ¿no? Así que las herramientas dentro de la conciencia corporal es a través del juego, a través de estar cerca del suelo, a través de estar conscientes de todo lo que el cuerpo dice. Eso es un poquito lo que intentamos enseñar desde esta mirada. Bueno, en base a eso Marcela. Marcela. Marcela, Marcela, adelante, Marcela, disculpa, no te oí. Bueno, ahí quería yo hacer un alcance que se puede confundir muchas veces. El que tú hagas yoga, por ejemplo, no hace que el yoga sea terapia ocupacional, que eso es lo que se puede confundir muchas veces y que pasa mucho en Chile. ¿Ya? La terapia ocupacional es yoga o el yoga es terapia ocupacional. El que se utilicen ciertas herramientas como mediadores para poder cumplir ciertos objetivos, creo que lo tenemos que diferenciar en las técnicas de intervención, ¿vale? Y lo otro que me gustaría aclarar es que el juego, precisamente el juego espontáneo, el juego autónomo y evolutivo, es por sí mismo terapéutico porque es considerado un factor del desarrollo. Entonces los niños, al poder jugar de manera, yo ocupo más la palabra libre, o sea, perdón, autonomía o libre o de libre autodeterminación, o sea, es decir, que nosotros no tenemos objetivos, el juego por sí mismo no tiene objetivo más allá del desarrollo. El objetivo del juego es el desarrollo infantil. Cuando niños y niñas juegan, se desarrollan, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que tenemos que diferenciar, por ejemplo, con técnicas más lúdicas, que el yoga, claro que lo tengo que hacer más lúdico para que niños y niñas puedan sentirse cercanos al yoga, ¿ya? Yo no utilizo el yoga porque no soy monitora de yoga, no he hecho ningún curso, entonces no lo ocupo como mediador, ¿vale? Lo podría ocupar como mediador con preadolescentes, porque el juego espontáneo es uno de los mediadores principales hasta los 7, no, hasta los 9 años aproximadamente. Entonces ahí me gustaría hacer el alcance de que si yo en psicomotricidad, por ejemplo, utilizo el yoga, no es que el yoga sea psicomotricidad ni la psicomotricidad sea yoga. Y eso lo tenemos que tener todos los profesionales súper claro, ¿vale? Eso quería explicar, que a veces se confunde, bueno, vale, voy a comprar cubos de esponja, voy a comprar telas y ya soy psicomotricista. O voy a hacer yoga y soy terapeuta ocupacional, o porque soy terapeuta ocupacional tengo que hacer yoga. Entonces ahí es donde yo digo que tenemos que ser súper claros en la formación inicial, de decir, cada profesional tiene sus propias herramientas para poder ejercer la intervención que le corresponde, ¿ya? Eso quería decir. Bueno, por acá Tomás nos está diciendo que con todo respeto, por primera vez que escucha que confunden que yoga es Teo y viceversa, habiendo vivido y trabajado en 2 regiones de Chile. Chévere. Pero también le responde Viviana Poblete y dice, bueno, opino lo mismo que el colega, jamás he escuchado que son estrategias que podemos utilizar según la necesidad y el análisis y es una excelente herramienta. Cuando Santiago nos hablaba de su experiencia, también resaltaba algo interesante, que es exactamente el modelaje y además lo que hace desde el punto de vista no con una mirada clínica, sino más bien fomentando posturas y todo esto. Bueno, yo debo decir que también trabajé muchísimos años, 26 años en psiquiatría infantil, en Caracas, allá en la unidad de psiquiatría, y una de las cosas que hacíamos exactamente era eso, era modelar a los niños con el roleplay
ir a las escuelas y fomentar todos estos espacios para la espontaneidad y la creatividad. Estaba también muy atento escuchando, la verdad, todas las acciones que se van desarrollando. El análisis que realiza tanto Santiago como igual Adrián respecto a este análisis corporal. Y es porque en realidad, vean, los invito como a pensar en realidad respecto al contexto, por ejemplo, de acá de la región de la Araucanía, Temuco, particularmente Chile. Somos un país del sur de Chile, de los que vivimos acá sabemos que es de un frío, ¿cierto? Bastante grande, en un contexto rural bastante igual marcado. Y también un contexto histórico ya que se ha ido un poquito como internalizando con otros factores también mucho más globales, pero donde se vivió un contexto histórico de dictaduras y de situaciones donde también lo corporal, el chileno en general y sobre todo en el sur del país, tendemos a no expresarnos corporalmente. ¿Ya? De hecho, en el fondo veo ahí a estudiantes de quinto año donde lo que más se trabaja quizás en un profesional justamente es esta expresión corporal o el uso del cuerpo, esta conciencia corporal que también nos hablaba cierto Santiago. Y desde ahí justamente veo un nicho de abordaje de la terapia ocupacional y perdón de ser majadero respecto al tema de la promoción y prevención, porque justamente visualizo, y lo hemos visto también en el trabajo en contextos educativos acá en nuestro sector, donde ya tenemos niños que quizás desde el punto de vista de la condición de la patología no hubo ninguna situación a lo mejor particular que conlleve algún problema a nivel corporal, pero sí todos los factores vinculados a esto que yo les señalo. Un frío complejo donde la tensión muscular está constantemente y para aprender estoy en tensión, ¿ya? Que a lo mejor es otro contexto, a lo mejor, no sé, del contexto de Adriana, me imagino, donde quizás el calor justamente el factor a lo mejor determinante, pero que evidentemente hemos visto que hay niños que tienen que aprender en contextos de frío, por ejemplo, o en contextos donde quizás los elementos donde desarrolla su proceso de aprendizaje le genera posturas psicóticas o complicaciones a nivel corporal. Entonces, justamente todos estos análisis que ustedes nos señalan nos dan mucho pie también a poder trabajar de esa promoción y prevención, ¿ya? Porque, evidentemente, son personas que no tienen una condición diagnóstica, ¿cierto? No tienen una patología en particular, pero que justamente en el futuro podemos visualizar dificultades que van a internalizarse en los procesos de aprendizaje. O sea, sabemos que el tono muscular es preponderante en los procesos de atención y justamente en los procesos de aprendizaje, ¿ya? Desde hasta la postura erguida para poder prestar atención a alguna información que nos pueda entregar la profesora. Por lo tanto, si yo tengo un estudiante que está en esta posición, ¿cierto? Que está preocupándose de sus necesidades básicas, evidentemente su proceso de aprendizaje no va a llegar de la manera más óptima posible, ¿ya? Por lo tanto, sí, recojo y anoté muchas informaciones respecto a este análisis que ustedes desarrollan, y también les dejo esos factores que a lo mejor tanto Marcela, Santiago y Adriana pueden también incorporar en ese análisis enriquecedor que nos están entregando. Gracias, Germán. Santiago. Sí, bueno, siguiendo con lo que dice Germán, justamente esto de la postura erguida, donde yo le digo el punto está sobre la I, es la mayor capacidad de absorción de la información, donde uno está prestando más atención y concentrado. El debate este que se generó un poco con respecto al yoga, yo no dije nunca que el yoga fuera terapia ocupacional y viceversa. Creo que Roger más que nada lo mencionó porque hace poco estuve haciendo una intervención en una formación para profesores de yoga desde la mirada de la anatomía y la biomecánica. Y también uso otras herramientas, si vamos a la conciencia corporal, como la gimnasia, las acrobacias. También tengo talleres de circo terapéutico, ¿sí? Entonces lo que me refería era que si nosotros como ejemplo no tenemos una capacidad física adecuada, no tenemos esta descarga sensorial de regulación, no damos
nosotros mismos ese ejemplo, el niño no lo va a aprender. Yo conozco niños que comen a lo mejor un paquete de galletitas por recreo, ¿sí? Donde no tienen este gasto calórico y sí tienen esta ingesta, y esto suma, bueno, grasa, con lo que conlleva, ¿no? Entonces, desde pequeños está bien darle esta mirada de bienestar y salud, que es propia también de una disciplina de la salud. Más que nada, creo que es una herramienta como otras, y yo la verdad que tampoco hago yoga en sí, sino que hago mi propia gimnasia, que con distintas disciplinas fui solapando y aprendiendo, y es lo que yo llamo conciencia corporal. Pero es algo aprendido por mí y no una serie de pasos como pueden ser saludo al sol u otras que se hacen eh, desde, desde tiempos inmemorables. Pero creo que tanto eh, los deportes como cualquier tipo de ejercicio suma, pero los deportes buscan la competitividad también. Y la competencia lleva, bueno, a otras situaciones emocionales. Entonces esto también enseña a cada individuo poder desarrollar por sí solo sus capacidades y sus necesidades de exploración del esquema corporal y de los movimientos tan necesarios, porque el cuerpo necesita movimiento constante. Y si les enseñamos a que estén quietitos, van a aprender a estar quietitos. Y también todas las tensiones que bien decía Germán, que se van acumulando en el cuerpo, no van a poder tener herramientas para soltarlas. Entonces hay que tener un equilibrio entre la estructuración y la flexibilidad de, del cuerpo y de las rutinas, de todo. Yo siempre pienso que somos tan flexibles mentalmente como físicamente, somos tan fuertes mental como corporal, es algo recíproco, ¿sí? Donde el cuerpo y la mente, que justamente es lo que busca el yoga, están en conexión con la espiritualidad. Si hablamos de movimiento funcional, por ejemplo, dentro de las actividades de la vida diaria, o de movimientos en la comunidad dentro de la gestión de la salud, manejo nutricional, ¿sí? Eh, y sobre todo tiempo libre son los temas que a mí más me gustan, el tiempo libre donde uno puede experimentar su propio ser, su conexión, ¿no? Con algo que esté más allá del aprendizaje diario, de las actividades de la vida diaria. Sí, entonces todo esto también puede ir de la mano del yoga como de cualquier otra disciplina o herramientas que cada uno desde su propia experiencia pueda enseñar. Claro, Santiago, antes de darle la palabra a Marcela, quería comentar algo que dejaron por acá. Casualmente es un terapeuta que está en Río Negro, allí en Argentina, Víctor Muro. Él nos comenta, un poco como padre y como terapeuta, he visto cómo la inclusión del yoga dentro del programa escolar ha contribuido a que mi hijo no solo tome mayor conciencia corporal, sino también espiritual, además de potenciar la participación social con sus pares, sumando a la capacidad que adquiere de regular y expresar sus emociones. Para mí, sin duda, yoga es una excelente herramienta para potenciar la participación del niño y sus esferas. Quería decir que, bueno, comenté yoga como podía comentar Ruby, que también lo practicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero qué bueno que cuando algo nos hace ruido y nos hace discutir y nos hace polemizar para conocer más y para pues posicionarnos frente a esas situaciones. Así que qué bueno que esto se esté dando. Marcela, adelante. Yo tengo varias cosas anotadas. Bueno, primero aclarar que lo que yo dije es que no se debe confundir el que la terapia ocupacional puede ser yoga o el yoga puede ser terapia ocupacional, ¿vale? Yo en eso fui súper clara. Y en esto soy súper clarísima porque me pasa que veo a profesionales haciendo algo que no son expertos y esas son vulneraciones de derecho, ¿vale? O sea, yo voy a enseñar yoga sin saber yoga, que yo sé que tú sabes, Santiago, por eso lo haces. Pero si alguien toma el ejemplo de esto de modelar, y ahí me voy a colgar al tema que viene, hay que tener mucho cuidado desde la autonomía de decidir, bueno,
él hace yoga porque sabe yoga, yo no puedo hacer yoga porque no sé yoga. Si quiero hacer yoga, tengo que estudiar. A eso me refiero, ¿vale? Lo otro, claro, el tema de modelar, yo hablo más de, bueno, está descubierto que todo esto es, el automodelaje viene de lo que el otro, estamos con neuronas espejo, intersubjetivizando, palabra difícil que existe, pero la intersubjetividad es la que me da el soporte psicológico o psíquico de cada persona, ¿ya? Y aquí el paraguas se nos abre montones. Claro, porque existe un tono muscular, pero también existe un tono relacional. Y que si ambos no están de acuerdo, se provocan trastornos del desarrollo y que esto va en directa relación hacia el aprendizaje y la sociabilización después. Entonces, claro, puede haber una persona con un eutono, por ejemplo, esperable a su edad, esperable médicamente, etcétera, pero con problemas de relación con otro. Entonces ahí por eso digo, se nos abre el paraguas. El tono muscular nosotros no lo vemos en psicomotricidad, sino que lo que trabajamos es el tono precisamente relacional, el cómo la persona se ajusta a los otros. Y ahí quiero contarte, Germán, que nosotros, acá en la universidad en Barcelona y en una universidad de Santiago, en la Alberto Hurtado, estamos a punto de, en realidad ya empezamos una investigación en relación a la formación corporal de profesionales que van a trabajar con infancias en el futuro, porque tienen que tener competencias de disponibilidad, de escucha, de observación, etcétera, etcétera. Y yo trabajo todo un semestre en formación corporal con las futuras y futuros maestros de educación infantil, y en Chile también lo está haciendo una universidad en educación de párvulo, que es la misma carrera. Entonces estamos haciendo una investigación de cómo el cuerpo del que va a trabajar con niños y niñas debe ir disponible, debe ir preparado para garantizar derechos, y eso es una transformación personal, porque vienen rígidos, vienen sin flexibilidad mental, vienen, ni hablemos de la función ejecutiva, si quisiéramos investigarlas, ¿no? Cómo vienen las funciones ejecutivas en estudiantes universitarios. Hay estudios y no nos dejan muy bien, porque claro, en la universidad estamos formando profesionales, no podemos reparar, pero hemos tenido que reparar mucho. Y en este trabajo corporal, que no es un trabajo dirigido, es un trabajo desde la emoción, desde la autorregulación, porque en psicomotricidad no regulamos, no modelamos, sino que trabajamos la autorregulación y la automodelación en el fondo. Qué bueno eso que nos estás comentando, porque lo que nos dice sobre la mediación corporal, o sea, yo conocer mi cuerpo, saber cómo regularlo y todo esto, debería ser para todos los terapeutas, para todos los que trabajamos con personas, con niños, con sí. personas, porque Sí. y que con niños, ¿no? De hecho, en los posgrados de psicomotricidad de la Universidad de Barcelona hay uno que se llama mediación corporal, exactamente, ¿no? Creo Sí. que es así. Bueno, es que aclarar ahí que la formación corporal y personal es un eje de formación del psicomotricista. O sea, no es el que enlaza la teoría con la práctica psicomotriz. O sea, no puede existir una persona que trabaje corporalmente sin tener un proceso personal corporal, claramente. Entonces, la terapia ocupacional y la psicomotricidad tienen un punto de bisagra. Obviamente, como tú lo dices, bueno, cada quien en su terreno, en su escenario, pero se conjugan como muy íntimamente. Por eso yo pensaba, bueno, si tenemos a un kinesiólogo acá en el ámbito escolar, probablemente nos aporte, o a un fono, o a un psicólogo, pero no Sí. tanto para mí como un psicomotricista, porque los dos vamos desde la acción, o sea, vamos a ver la acción Sí. del niño. Pero la dupla más común en psicomotricidad es con psicología, porque nosotros vamos por el tema de la autogestión emocional, el vínculo, entonces ahí el tema de la familia, la crianza, el entorno saludable emocionalmente, entonces más con psicología. Pero con terapia ocupacional
se da cuando ya tenemos niños con dificultades de neurodesarrollo o con discapacidades que en el fondo pueden existir. Por eso te digo que aquí el paraguas se abre mucho. Hay niños que tienen, o niñas, voy a hablar de personas, pero como estamos hablando de infancia, que tienen dificultades psicomotrices sin tener nada neuromotor, ¿vale? Porque el origen está en el ambiente o en el maltrato o en la disfuncionalidad del ambiente, etcétera. Y hay niños que tienen discapacidades o dificultades neuromotrices que no tienen dificultades psicomotoras, ¿ya? Entonces, nosotros ya salimos de ese paradigma de que tenías dificultades y vas a tener estas dificultades. Hoy día no es así, ¿ya? O sea, hay niños que tienen discapacidades o dificultades y no tienen dificultades de desarrollo o no tienen dificultades ni sociales ni de aprendizaje. Entonces, ahora tenemos que entender y ver a niños y niñas desde el paraguas de los derechos infantiles, y sí que tenemos mucha convergencia con terapia ocupacional. La primera, el resguardo a los derechos infantiles, primera, ¿ya? Segunda, que trabajamos con la corporalidad del otro, pero hay una corporalidad más neuromotriz y hay una corporalidad más psicomotriz, y ahí es donde tenemos que diferenciar. Cuando esto se logra diferenciar en mi formación, con los terapeutas ocupacionales trabajamos de una manera increíble y los niños son los mayores beneficiados en esto, ¿ya? Tenemos diferencias clarísimas, pero la diferencia está en la técnica de intervención y no en la mirada garante de derechos. Claro, Eso es como lo principal. por eso. Y quería también comentar algo acá que pone José Ignacio desde Talca. Me interesa yoga, el yoga nos movió y nos unió y nos puso a discutir. Me interesa yoga, soy guía infantil de yoga dentro de los procesos de intervención infantil. En asignaturas de actividades creativas en terapia ocupacional. También incorporamos estrategias desde un marco de la capacidad creativa. Bueno, ya aclaramos un poco qué fue lo que nos... Es que podríamos hablar de danza, por ejemplo. Yo siempre diferencio danza. ¿Quién lo hace? Personas que sean formadas en danza, que hayan sido bailarinas, bailarines, pero que no es lo mismo que bailar. Entonces, ahí tenemos que tener ciertas diferencias, porque, insisto, lo que yo veo en Chile es que se confunden técnicas y que se traspasan límites de competencia y que finalmente eso vulnera derechos, porque los niños y niñas tienen derecho a una terapia o a una intervención correcta y ajustada a sus necesidades. ¿Cuál sería la reflexión breve de cada uno sobre el papel transformador del terapeuta ocupacional en el ámbito escolar? Ya hemos visto la amplitud, pero ahora ya para cerrar y para dar como concluida esta mesa en honor al tiempo y todo esto, ¿no? Yo creo que para transformar como TO, la principal barrera es la actitudinal. Tenemos que cambiar, orientar y organizar nuestra actitud para que realmente el cambio sea transformador y permanezca en el tiempo. Eso diría yo. En realidad, bueno, yo primero agradecer la instancia, ya de verdad que me voy con muchas anotaciones respecto como a seguir posicionando justamente este rol transformador, y desde ahí y con en realidad la información que nos entrega, me quedo con que ese rol transformador primero tiene que ser una transformación propia, ya desde el cambiar nuestras propias estructuras, en este caso, tanto mentales, sociales, respecto a el quehacer justamente de nuestra profesión, y desde ahí ir buscando nuevas aristas de abordaje. Ya me voy justamente con ese enlace que pude rescatar el día de hoy. Que la responsabilidad social, me voy a quedar con eso, la responsabilidad social que tenemos los profesionales, me afirmo de lo que dice Adriana, que pasa totalmente por la ética, que la ética está tan manoseada hoy día, pero que es tan antigua, ¿no, Adriana? La responsabilidad social que tenemos con la infancia y con las familias también, yo creo que es lo único que puede transformar, y para eso nos tenemos que transformar nosotros, como dijo Germán, estudiando mucho. No podemos hacer nada
para transformar sin estudio y sin investigación. No tocamos el tema de investigación, pero creo que ahí vamos al debe mucho, al menos en Chile. Para finalizar, me gustaría también contestarle a José Ignacio Marchand, que en el chat puso una palabrita que me dio el disparador para el cierre, y dice que en asignaturas de actividades creativas en terapia ocupacional incorporan la estrategia dentro de un marco de capacidad creativa, y esto me lleva a una frase que me encanta y la podemos encontrar en el marco de trabajo, que dice que un estilo de vida ocupacional variado y completo coincidirá con el mantenimiento y la mejora de la salud y el bienestar, si permite a las personas ser creativas y aventureras física, mental y socialmente. Gracias a todos por haber estado. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, esta mesa tan mixta, tan variopinta, nos ha dejado varias reflexiones para seguir avanzando, así que yo le voy a dar el pase a la jefa de carrera para que ella cierre oficialmente y para que sigamos en este camino de investigar, estudiar, encontrarnos, debatir, colocarnos desde posiciones encontradas, porque eso es finalmente lo que nos va a dar el sabor para seguir avanzando, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo, gracias por su presencia. Gracias, muchas gracias. Chao. Gracias.